Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy para la presentación de nuestra segunda web conference del curso de Gestión de los Activos Intangibles. Les habla Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Soy su tutor director en este momento de el periodo 803. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de nuestra tarea 4, que ya está en curso, la tarea 4, que es la de componentes del capital intelectual y las habilidades gerenciales. Entonces, para esto vamos a compartir una ventana y creo que ya la deben estar viendo. Vamos a colocarla acá, vista, galería, orador. Perfecto. Entonces, bueno, voy a apagar cámara para que la transmisión sea más efectiva. Y como les decía, bueno, vamos a empezar nosotros con nuestra segunda web conferencia del curso de gestión de los activos intangibles. El tema 4, componentes del capital intelectual y habilidades gerenciales. Nos encontramos transmitiendo esta charla desde la zona Centro-Oriente. Mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria, como les decía, y estoy ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Entonces vamos a hablar una charla de acompañamiento académico acerca de la actividad actual. Pues en estos momentos, antes de miramos nuestra agenda, y la agenda, pues ya aprendimos nosotros a manejar esa agenda semaforizada. Vemos que todavía tenemos 11 días para la entrega de esta actividad 4 acerca del componente del capital intelectual y habilidades gerenciales, que corresponde al resultado de aprendizaje del curso número 3, y que ya vamos a mirar cada una de las actividades, tanto individuales como grupales. En este momento, esta actividad de tipo colaborativa frente al momento intermedio consta de 125 puntos y se abrió el 13 de julio y se cierra el 27 de julio, lo cual tenemos tiempo suficiente todavía para la entrega. El resultado de aprendizaje al que hace alarde, por decirlo así, esta actividad, a la que debe tener en cuenta esta actividad, es el resultado de aprendizaje número 3, que es el de apropiar el concepto y componentes del capital intelectual y las habilidades gerenciales a través de la elaboración de documentos de análisis de los temas abordados, la propuesta de estrategias y formulación de indicadores que le permitan al estudiante analizar los componentes y tomar las decisiones asertivas en las organizaciones. Como actividad individual, tenemos primero que, de acuerdo a la lectura Modelos de Capital Intelectual a nivel empresarial y su aporte en la creación de valor, del resultado de aprendizaje número 3, el estudiante debe elaborar una relatoría con el marco teórico del capital intelectual y sus componentes, en donde se incluya la interpretación y la apreciación personal. O sea, ese es el valor agregado que le vamos a dar, esa percepción, esa interpretación acerca del tema. Igualmente, una solicitud por parte de la escuela, una solicitud por parte del programa, es que nosotros, para este trabajo, para esta actividad individual, debemos presentar las conclusiones en segunda lengua. En este caso, las vamos a presentar en inglés. Ojo a esto. Dentro de la actividad colaborativa, nos dice que a partir de las lecturas del resultado de aprendizaje 3, que están ahí en las referencias bibliográficas, deben elaborar ustedes como estudiantes un documento Word o PDF que contenga el concepto del capital intelectual, generalidades del capital intelectual,
un esquema creativo que presente los tres componentes del capital intelectual, que es el humano, el estructural y el relacional, mostrando ejemplos gráficos de activos intangibles en cada componente. También, tomando en cuenta el capítulo 1 de la lectura modelo del nivel de madurez de la gestión del conocimiento para las organizaciones empresariales, indicar en un mapa mental las 7 características de las organizaciones que se enfocan en el aprendizaje según Peter Senge. También estructurar una nube de tags con las habilidades gerenciales, conceptuales, humanas, técnicas y otras que ustedes puedan detectar del siglo XXI. También, para cierre, seleccionar 5 directivos colombianos de organizaciones reconocidas, colocar una imagen de cada uno, identificando en cada uno de ellos esas habilidades gerenciales que los caracterizan y cuáles fueron sus acciones de gestión que los hizo ejemplares ante los desafíos del siglo XXI. ¿Correcto? Entonces, apreciados estudiantes, vamos a empezar acá con este video acerca de lo que es el capital intelectual. Sudamérica cobra sentido cuando decides vivirla. Vuela con LATAM Airlines y descubre cómo su magia se revela en cada destino. Deja que nuevos paisajes despierten algo en ti. Siente la calidez de su gente, como solo se vive aquí. Vive. En el ámbito de la gestión empresarial nos encontramos en muchas ocasiones con la acepción capital intelectual. ¿Qué es el capital? En el ámbito Perfecto. Entonces, bueno, ya vimos el primer avance acerca de lo que es precisamente el tema que nos concierne en estos momentos.
acerca del capital intelectual. Vamos a continuar con otro video pequeño acerca de la importancia del capital intelectual en la competitividad y en la productividad de las empresas. La importancia del capital intelectual en la competitividad y la productividad de las empresas en la era digital. En un entorno empresarial caracterizado por avances tecnológicos rápidos y constantes, el conocimiento y las habilidades de los empleados se han convertido en activos clave que impulsan el éxito organizacional. En primer lugar, el capital intelectual contribuye a la competitividad de las empresas en la era digital al permitirles adaptarse y aprovechar las oportunidades que surgen de la transformación digital. Las organizaciones que poseen un capital intelectual sólido están mejor preparadas para adoptar nuevas tecnologías, implementar procesos más eficientes y desarrollar productos y servicios innovadores. El conocimiento y la experiencia de los empleados en áreas como la analítica de datos, la inteligencia artificial, el desarrollo de software y la ciberseguridad se vuelven críticos para el éxito en la economía digital. Además, el capital intelectual impulsa la productividad de las empresas al mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos internos. Los empleados con un alto nivel de conocimiento y habilidades pueden utilizar de manera efectiva las herramientas digitales disponibles, optimizar los flujos de trabajo y tomar decisiones informadas basadas en el análisis de datos. Esto conduce a una mayor eficiencia operativa, una reducción de costos y una mejora en la calidad de los productos y servicios ofrecidos. En la era digital, el capital intelectual también juega un papel fundamental en la creación de valor para los clientes. Las empresas que poseen un conocimiento profundo de sus clientes, sus necesidades y preferencias pueden ofrecer soluciones personalizadas y experiencias de usuario excepcionales. El conocimiento del mercado, las habilidades de marketing digital y la capacidad de anticipar las tendencias y demandas emergentes son elementos clave para diferenciarse y ganar ventaja competitiva en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. Además, el capital intelectual desempeña un papel crucial en la retención y atracción de talento en la era digital. Los profesionales altamente cualificados y con experiencia buscan organizaciones que valoren y fomenten el desarrollo de su capital intelectual. Las empresas que invierten en la formación, el desarrollo profesional y la creación de un entorno de trabajo que promueva la colaboración, la innovación y el aprendizaje continuo, atraen a los mejores talentos y retienen a los empleados más valiosos. En la era digital, el capital intelectual se ha convertido en un factor clave para la competitividad y la productividad de las empresas. Las organizaciones que reconocen la importancia de este activo intangible y lo gestionan de manera efectiva tienen la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y ofrecer valor agregado a sus clientes. El capital intelectual se ha vuelto fundamental para el éxito empresarial en la economía digital. En la economía del conocimiento, el capital intelectual se ha convertido en un activo crucial para las empresas. Como señala Drucker 1993, la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de una organización para aprender más rápido que la competencia. En el sector de la seguridad y vigilancia, por ejemplo, el conocimiento y la experiencia de los empleados, capital humano, los sistemas de información y tecnología, capital estructural, y las relaciones con los clientes y socios, capital relacional, son factores clave para diferenciarse de la competencia. Una producción de Ginger Steam Plus H Consultants LLC para la Asociación Colombiana de Academias de Seguridad Privada ACASEP, en el marco de la convocatoria de G001-2023 del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Perfecto, bueno, continuamos ya con estos dos conceptos que nos están ahí aclarando acerca del capital intelectual, pues ya vamos a continuar como tal con nuestra presentación. Y pues dando un recorder, digámoslo así, acerca de este capital intelectual, pues recordar que es el valor del conocimiento de una empresa, totalmente algo que nosotros no lo podemos, digámoslo, tocar, no lo podemos palpar, pero entender que no es algo físico, como
o algo tangible, por decirlo así, ¿cierto? Como una máquina, un edificio, sino que son esos activos invisibles que generan ganancias y dan una ventaja sobre la competencia. Y como lo decían en el primer video, se divide en tres partes: el capital humano, donde vemos las habilidades, la experiencia y la creatividad de cada uno de quienes hacen parte como colaborador o trabajador de esas organizaciones; el capital estructural, que son esos procesos, sistemas, manuales y programas que la empresa tiene, que se quedan aunque los empleados se vayan, ¿cierto? Siempre los vamos a encontrar. Y está el capital relacional, que son esos contactos y la confianza que se tiene con los clientes, con los socios, con los proveedores. Un ejemplo es por lo menos pensar, como lo dice el ejemplo de la diapositiva, en una panadería famosa. Sus recetas son secretas. Un ejemplo acá en Bucaramanga es el maná. Esas recetas son totalmente secretas, pero la simpatía del personal y sus clientes leales son ese capital intelectual. Entonces, a nivel personal, se deja por ahí una inquietud. Para mejorar este tema en un negocio hay que revisar, ya por eso les digo, cada uno de ustedes tendrá sus situaciones. Formas de medir o calcular el valor del conocimiento de tu tiempo, claro. Estrategias para retener talento donde ustedes están laborando. O cómo proteger la innovación y los procesos de nuestro negocio, ¿cierto? Totalmente importante. Entonces aquí nos cae una pregunta. Y es, ¿qué parte del capital intelectual te interesa más? Cada uno de ustedes. ¿El humano, el estructural o el relacional? Entonces, esto para tener en cuenta lo de las actividades colaborativas, ¿cierto? Pasamos otra vez al segundo punto dentro de la actividad colaborativa, que en este caso nos dice que hay que elaborar un esquema. Bueno, ese ya lo habíamos visto, el ejemplo gráfico de los activos intangibles, cada componente, ahí de lo que acabamos de hablar, el capital humano, estructural, relacional, ¿cierto? Y nos dice después que, según el capítulo 1 de la lectura del modelo del nivel de madurez de la gestión del conocimiento para las organizaciones empresariales, hay que entrar en un mapa mental las 7 características de las organizaciones que se enfocan en el aprendizaje según Peter Senge, ¿cierto? Entonces, aquí les comento cuáles son esas 7 características. Ustedes ya idearán cómo realizar ese mapa, teniendo en cuenta pues, que según Peter Senge, las organizaciones enfocadas en el aprendizaje u organizaciones inteligentes priorizan la mejora continua y la adaptación. Entonces, según Peter Senge, este modelo se construye sobre 5 disciplinas fundamentales que transforman a la empresa en un sistema de datos donde todos crecen, innovan y trabajan juntos para crear un futuro. Pero ojo, hablamos de 7 nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlas y vamos a entender por qué hay una parte donde involucramos nosotros esas características de rasgos culturales claves derivados de este modelo de Peter Senge. Entonces encontramos primero el pensamiento sistémico. Y aquí debemos entender que es la disciplina clave que conecta a todas las demás. Lo voy a ampliar por acá para que se vea un poco mejor. Consiste en ver la empresa como un todo, entendiendo que las acciones de un área afectan a las demás. Un ejemplo de esta puede ser que en lugar de culpar a una persona por un retraso, se analiza todo el proceso para encontrar precisamente la causa de la raíz, ¿cierto? Para encontrar la raíz. Pero también está el dominio personal y es el compromiso de cada empleado con su propio aprendizaje. Significa esto aclarar lo que realmente importa, ampliar la capacidad personal para lograr esos resultados. Entonces, un ejemplo para este dominio personal pudiera ser que un trabajador que toma cursos por su cuenta para mejorar en su trabajo y domina nuevas herramientas, lo que llamamos nosotros ese valor agregado, ese diferenciador que podemos nosotros mostrar frente a otros colaboradores o compañeros de trabajo. Pero también tenemos los modelos mentales, que son esas ideas, prejuicios y creencias profundamente arraigadas sobre cómo funciona el mundo. Entonces, aquí debemos entender que las organizaciones que aprenden enseñan a sus miembros a reflexionar sobre estas ideas, cuestionarlas y estar abiertos a cambios. Un ejemplo, dejar de pensar siempre lo hemos hecho así. Ahí es donde radican muchos de esos cuellos de botella que se presentan. ¿Por qué? Porque
hay incertidumbre frente a probar nuevas formas de resolver problemas. Encontramos también la visión compartida, y es esa capacidad de construir un futuro que todos los miembros de la organización deseen alcanzar. Entonces, no es que sea una orden de los jefes, sino un objetivo común que inspira compromiso y sentido de pertenencia. Como ejemplo, acá podemos mostrar que cada persona del equipo conozca la meta de la empresa y sienta que su trabajo diario ayuda a lograrla. Es ese trabajo en el equipo el que logra que nosotros con nuestros aportes y crecimiento dentro de ese equipo, pues logremos esos objetivos comunes, esos resultados esperados y hasta más, como dice el cuento. Tenemos como quinto enfoque o característica el aprendizaje en equipo, que es muy importante y eso es lo que marca hoy en día con tanta competitividad organizacional, que es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del grupo para crear los resultados que sus miembros realmente desean. Entonces, esto se basa en el diálogo sincero, la eliminación de actitudes defensivas para lograr una inteligencia colectiva. Podemos extraer lo mejor de cada miembro del equipo con sus virtudes para el logro de los objetivos comunes. Entonces, un ejemplo puede ser un grupo de personas que colabora, comparte ideas y construye sobre esas propuestas de otros para lograr un mejor producto. Entonces, esas serían las 5 características según Peter Senge, pero enfocamos 7 porque a veces la consulta popular se confunde con el término, ya que Senge solamente menciona esas 5 disciplinas. Sin embargo, al hablar de características de estas empresas y más a nivel latinoamericano, se suelen añadir 2 rasgos culturales claves derivados de ese modelo. Y uno de ellos es el de la cultura de experimentación, donde los errores se ven como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos. En estos casos se fomenta la innovación y probar cosas nuevas de forma segura. Y tenemos el séptimo o la séptima característica, que es la de diálogo y apertura. Y con esta se eliminan esas barreras jerárquicas. O sea, miramos esa organización donde su estructura organizacional es horizontal y no vertical. Y aquí se promueve la comunicación abierta, honesta, transparente, donde las personas pueden dar su opinión sin miedo a represalias. Pasamos nosotros entonces a ese tercer punto. Vamos a retroceder acá. Al cuarto punto, donde dice que hay que estructurar una nube de tags con las habilidades gerenciales, ya sean conceptuales, humanas, técnicas y otras habilidades gerenciales en el siglo XXI. Entonces, aquí tenemos también un ejemplo acerca de estas situaciones y cuando hablamos de esto nos referimos a las habilidades gerenciales, que son las capacidades y destrezas para dirigir una empresa. Entendiendo nosotros esto, vemos que en el siglo XXI estas se adaptan a un mundo digital y cambiante, un proceso de transformación a nivel global. Encontramos las habilidades conceptuales donde vemos que es la capacidad para entender el panorama completo y pensar en un futuro. Un líder imagina cómo su negocio crecerá en 5 años. Entonces, estas habilidades conceptuales se usan para resolver problemas complejos y crear estrategias. Pero también encontramos las habilidades humanas. Y estas son esas destrezas para trabajar con personas donde incluimos la empatía, totalmente importante, la comunicación y la resolución de conflictos, que son claves para motivación grupal o motivación de equipo. Tenemos también las habilidades técnicas, que es ese conocimiento práctico de las herramientas o procesos, viendo que en el siglo XXI esto significa entender el manejo de los software, redes o plataformas. Perdón, creí que había ingresado algo. Tenemos también las otras habilidades del siglo XXI, donde nosotros acá podemos ver como tal que tenemos que sumar para todas estas lo que es la adaptabilidad, la resiliencia, ¿cierto? Saber reponerse rápido a los problemas y obviamente la inteligencia emocional cuando empezamos a hablar nosotros de esas habilidades blandas y todo esto y aquello. Entonces, a medida que un gerente va subiendo de puesto, va escalando,
siempre van a necesitar más habilidades conceptuales y humanas, porque los gerentes de niveles operativos hoy en día necesitan más habilidades técnicas. Dejamos acá un cuadro donde podemos relacionar también las habilidades gerenciales, viéndolos como capacidades sociales, como generación de compromisos, como gestión de la actividad desde el qué hacer, ¿cierto? Entendiendo que las sociales nos van a exigir a nosotros tener conocimientos de gerencia del networking, unas ventajas de compartir información, unas habilidades de relación, ¿cierto? Relacionamiento. Y todo esto nos sirve para lo que se requiere fortalecer y desarrollar. En estos casos de las capacidades sociales, las competencias auto. ¿Cuáles son? Autoconocimiento, autoestima, automotivación, autocontrol, que nos van a producir credibilidad, seguridad y diferenciación. Eso es algo privado donde nosotros vamos a tener esos logros, esas victorias, ¿cierto? Con estas competencias autos, nosotros vamos a materializar todo esto frente a resiliencia, imaginación, gestión del fracaso, actitud positiva, actitud apreciativa, autoconfianza, capacidad de adaptación, que es lo que nos muestran lo que son los perfiles de liderazgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues tomar las decisiones con el control de las emociones. No solamente la emoción, hay razón frente a la emoción, ¿cierto? Pero también hablábamos de esa generación de compromisos dentro de esas habilidades gerenciales. Entonces, estas siempre nos van a exigir adaptar el perfil del compromiso del directivo a los requerimientos de las generaciones. Todo es cambiante. Debemos adaptarnos, ¿cierto? Debemos adaptar ese perfil. Por lo que se requiere fortalecer y desarrollar las competencias de la gestión con los otros. ¿Y eso a qué nos lleva? A la inteligencia emocional, a generar condiciones para que los miembros de su entorno deseen contribuir, la capacidad de comunicación, la conciencia del impacto de su comportamiento, la conciencia de su responsabilidad, de su rol como agente de cambio, contribuir en el crecimiento de los miembros del equipo, la comunicación de alto impacto, ¿cierto? Y esto lo vemos nosotros con los stakeholders, ¿cierto? O proveedores o esos clientes internos y externos, que igualmente eso es lo de mostrar, esos logros públicos. Y esto nos va a permitir a nosotros fortalecer el trabajo en equipo y el involucramiento de los otros. Entonces, acá encontramos esas habilidades humanas dentro de esas capacidades sociales y la generación de compromisos. Pero también tenemos esa gestión de la actividad desde el quehacer. Y esto siempre nos va a exigir información necesaria para tomar decisiones, ¿cierto? Por lo que debemos fortalecer lo que tiene que ver con las competencias de actividad, que es la planeación estratégica, la gestión de comunicar, del tiempo, del trabajo en equipo, del conflicto, de negociación, la gestión financiera, esa gestión de análisis e interpretación de resultados, que nos va a permitir, pues, tomar decisiones con suficiente información conceptual. Y aquí es donde nosotros vemos ese logro frente a lo que son las habilidades conceptuales y habilidades técnicas. Y bueno, terminamos nosotros acá con un ejemplo de lo que queremos para ese último punto, que según esas actividades colaborativas, nos dice que hay que seleccionar 5 directivos colombianos de organizaciones reconocidas, colocar una imagen de cada uno, identificar en cada uno de ellos las habilidades gerenciales que los caracterizan y cuáles son las acciones de su gestión que los hacen ejemplares ante los desafíos del siglo XXI. Entonces, nosotros acá hemos encontrado unos que pues espero no sean los mismos que vayan a entregar todos. Encontramos a David Vélez, que es el cofundador y CEO de Nubank. Encontramos a Arturo Acalle, fundador del grupo empresarial Arturo Calle, Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes and Waffles, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, y a Silvia Escobar, que es la expresidenta de Terpel y directiva corporativa. Entonces, son unos ejemplos de lo que se pide en esa actividad colaborativa. Entonces, apreciados estudiantes, esto era la presentación de nuestra segunda web. En este momento, pues no hay alguno de ustedes que se haya vinculado de pronto a alguna situación. Ahí teníamos nosotros en el correo y en el foro la invitación a esta web conference. De todas maneras, mañana les estaré compartiendo el enlace de grabación y el material utilizado en esta web. Como siempre, ya saben, yo les estoy realimentando cada uno de los aportes que ustedes
dejan en el foro respectivo, foro de discusión. Y bueno, la idea es que podamos seguir trabajando de la manera que lo están haciendo. Lo que les decía en la primera web y en la primera CIPAS es que este grupo me ha gustado porque es bastante participativo y el trabajo colaborativo lo hacen la mayoría de los grupos como se debe hacer. Eso es un gran logro. Entonces, apreciados estudiantes, muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria, soy su tutor director de curso y cualquier duda o inquietud, con mucho gusto estaremos atentos a responder.